Muy buenas noches, hermanas. Es un placer, como siempre, estar aquí reunidas en la noche de hoy en A Una Voz. Me complace estar compartiendo un día más con ustedes. Feliz, feliz, feliz. Quiero recordarles antes de comenzar que pueden hacer su petición de oración a través del chat o pueden enviar un mensaje a una de las administradoras y le estarían em, respondiendo para la petición de oración. Así que antes de todo vamos a comenzar con una oración para luego darle la parte a nuestra hermanita de esta noche con su tema. Así que vamos a orar. Padre Dios Todopoderoso, gracias por permitirnos estar esta noche aquí reunidas, Padre, delante de ti. Gracias, mi Rey, por todas y cada una de las participantes y de todas las hermanas que estamos reunidas en esta noche, Padre, porque queremos escuchar tu voz, mi Rey, porque sabemos que tú vas a utilizar a nuestra hermanita de hoy para hablarnos, Padre. Nosotros queremos ser vasijas, Padres, abiertas para recibir todo lo que tú tienes en esta noche para hoy, para cada una de nosotras. Te pedimos, Padre, que tú utilices a nuestra hermana Clemencia y que seas tú hablando a través de ella y que nuestros oídos estén prestos y nuestro corazón abierto a tu palabra, Padre, a la enseñanza, a lo que tú quieres darnos para hoy, Padre. ¿Qué es lo que tú quieres que nos aprendamos en la noche de hoy? Gracias te damos por permitirnos estar en esta reunión. Gracias te damos por el ministerio a una voz. Y gracias te damos porque tú estás con nosotros cada día de nuestras vidas. Esto te lo pedimos y hemos orado en el nombre de tu Hijo, Yeshua HaMashiach. Así que sin más tardanza, vamos a darle la participación a nuestra hermanita Clemencia, que tiene el título de hoy de Alejandro Magno a Herodes el Grande. Así que Clemencia, tienes la palabra. Bueno, pues buenas noches a todas. Como decía Brenda, justamente me correspondió en el día de hoy hablarles de la parte de la historia de Israel que corresponde a la conquista de Alejandro Magno, a la helenización, a la rebelión de los macabeos, la purificación del templo, la fiesta de Hanukkah, la conquista de Jerusalén por Roma, el reinado de Herodes el Grande. Entonces, bueno, empezamos. Alejandro Magno era el rey de Macedonia, que era un rey al norte de Grecia. Su padre Filipo II había conquistado Grecia y empezó a reinar. Tras el asesinato de su padre, hereda el trono apenas teniendo 20 años y se convierte en un líder político y militar muy importante. Derrota al imperio persa, del cual hacía parte Judá, y crea uno de los imperios más grandes de la antigüedad que incluía Grecia, Asia Menor, Mesopotamia, Egipto y partes de la India. Y esto fue algo que hizo en tan solo 13 años que duró su campaña de conquista. Eh, Fue faraón de Egipto, rey del imperio medo-persa y rey del imperio medo-persa hasta su muerte. Fundó Alejandría en Egipto, que llevaba este nombre en honor al suyo. Cuando Alejandro se acerca a Jerusalén y se enteran allá en Jerusalén, tuvieron mucho miedo y salieron a recibirlo el sumo sacerdote y el pueblo, después de que habían ayunado y clamado a Dios para que tuviera misericordia el Alejandro que llegaba a conquistarlos. Hay una leyenda acerca de este momento y es que el sumo sacerdote iba vestido de blanco con sus vestiduras sacerdotales y cuando el rey lo vio, se bajó de su caballo y se arrodilló enfrente de él. Los que lo acompañaban se enojaron, diciéndole que cómo se arrodillaba ante un hombre que no tenía la fuerza para la guerra, y Alejandro les contestó: no se enojen, porque el hombre o ángel que se ha aparecido en mis sueños y que iba delante de mí en las batallas, tenía el mismo aspecto del hombre que acaba de salir a recibirnos.
Alejandro interpretó la visión del sumo sacerdote como un buen presagio y por tanto se apiadó de Jerusalén, absorbiendo pacíficamente a la tierra de Israel en su creciente imperio. Hasta el día de hoy, el nombre Alejandro se considera un nombre judío y hay dos historias para explicarlo. Uno, como tributo a la conquista apacible y pacífica, los sabios declararon que los primogénitos de aquella época fueron llamados Alejandro. La otra es que Alejandro quiso donar oro para que se hiciera una imagen suya en el templo, pero al explicarle que no podían tener imágenes en el templo, se sugirió donarlo a los pobres y en su lugar, para conmemorar la ocasión, todos los sacerdotes nacidos ese año llevarían el nombre de Alejandro. No se sabe pues la razón real, pero lo cierto es que Alejandro es considerado hasta el día de hoy un nombre judío y tiene que ver con Alejandro Magno. Así empezó una de las más interesantes y complejas relaciones culturales del mundo antiguo, sobre todo para Israel, porque las otras naciones se asimilaban sin ningún problema. La interacción inicial parecía ser bastante positiva. Para los judíos, los griegos eran una nueva y exótica cultura del oeste que tenía una profunda tradición intelectual, que producía filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles, que había sido tutor de Alejandro por 2 años. Su amor por la ciencia, el arte y la arquitectura lo separaban de otras culturas con las que los judíos habían interactuado antes. El idioma griego fue considerado hermoso hasta por los rabinos, que pensaron incluso en escribir un rollo de la Torá en griego. Alejandro no aparece en la Biblia con su nombre explícito, solo en Macabeos 1, del 1 al 9 y 6:2, y los Macabeos es un libro que solo aparece en las Biblias católicas, ya que los eruditos que estudiaron qué libros debían hacer parte de la Biblia consideraron que no tenían inspiración divina. Sin embargo, en la Biblia se menciona proféticamente en el libro de Daniel unos 200 años antes de que naciera Alejandro. Lo encontramos en Daniel 2, donde interpreta el sueño de Nabucodonosor de esta estatua gigante. Esto lo encontramos en Daniel 2, del 31 al 33, donde dice: Tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Aquí aparece Alejandro como sucesor del imperio medo-persa, que está representado en esta visión, en este sueño que había tenido Nabucodonosor, en los pechos y brazos de plata. Eso representaba al imperio medo-persa. Y el imperio de Alejandro como vientre y muslos de bronce. En Daniel 8, 20, 21 dice: En cuanto al carnero que viste que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y Persa. El macho cabrío es el rey de Grecia, En Daniel 8:22 encontramos que dice: y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán en esa nación, aunque no con la fuerza de él. Esta parte se refería a que a la muerte de Alejandro el imperio se dividiría entre sus 4 generales. También encontramos aquí en Daniel 11, del 2 al 4, que dice: y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Se levantará luego un rey valiente, que es Alejandro, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros
fuera de ellos. Entonces, aquí en todos estos versículos que les he leído, podemos ver cómo se describe a Alejandro sin utilizar su nombre. Y esta predicción bíblica sobre Alejandro Magno, cientos de años antes de su época, revela la soberanía de Dios sobre la historia y sobre nuestras vidas. En Isaías 46, del 9 al 10, dice que Él es Dios y no hay otro Dios que anuncia lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no está hecho. Eh, eh, Todo esto es como para reforzar el tema de estas profecías. Los minuciosos detalles proporcionados en Daniel sobre las conquistas de Alejandro y su impacto cultural a través del helenismo sirven como prueba convincente de la inspiración inherente a la Biblia. También revela la soberanía de Dios. Hashem, que creó todas las cosas, sigue actuando en la humanidad y lo ha hecho a lo largo de toda la historia de la humanidad. Dios ha estado actuando para restaurar y redimir. Los reyes y los reinos van y vienen, pero nuestro Dios está en su trono para siempre. Con esta certeza podemos confiar a Dios nuestras vidas sabiendo que sus planes son realmente buenos y están bajo su control. En el Midrash y en el Talmud sí encontramos varias narraciones donde hablan de Alejandro. Bueno, Alejandro fomentó la fusión de la cultura griega con las de los pueblos conquistados, lo que dio origen a la cultura helenística, que tuvo un impacto duradero en el arte, la política, la literatura y la religión de la época. Si bien Alejandro estaba dispuesto a aceptar las prácticas culturales locales de las tierras que conquistó, también difundió la lengua y la cultura griega. Puso en el poder administradores griegos y estableció colonias griegas por todo su imperio. A este proceso se denomina helenización. La helenización surge con la conquista de Alejandro y el mantenimiento de estos territorios bajo la dinastía de los generales que lo sucedieron, abriendo camino al influjo de la cultura griega en sus múltiples formas, en gran parte del mundo antiguo. La influencia del helenismo en Israel fue profunda, manifestándose en cambios políticos, sociales y culturales, así como en el surgimiento de un judaísmo helenístico. La cultura griega, a través de la conquista de Alejandro Magno, se mezcló con las tradiciones locales, afectando la organización del Estado, el arte, la ciencia y el pensamiento. Esto generó una división en la sociedad judía, entre los que adaptaron las nuevas costumbres y los que se aferraban a las tradiciones religiosas, lo que culminó en conflictos como el levantamiento de los macabeos, que no fue solamente por la profanación del templo. Esto fue ya como la gota que rebosó la copa. Las influencias culturales y religiosas del helenismo son idiomáticas y literarias. Las presento porque pues es importante como darnos cuenta la influencia no solamente en todas estas naciones conquistadas, sino hasta nuestros días, muchas de ellas, ¿no? Bueno, hubo influencias idiomáticas y literarias. Se hizo la traducción de la Biblia hebrea al griego, la Septuaginta, lo que permitió que la sabiduría judía se abriera al mundo occidental. También surgieron autores que escribieron en griego, como en el libro de la sabiduría, empleando terminología filosófica griega para defender la la superioridad de la sabiduría israelita. Filón de Alejandría es uno de los pensadores judíos que evidencia una gran influencia de las concepciones griegas en su manera de pensar. También tuvo influencias filosóficas. Se adoptaron conceptos filosóficos como las 4 virtudes cardinales, que son prudencia, justicia, fortaleza y templanza, que son virtudes fundamentales en la filosofía clásica y cristiana y se consideran cardinales porque
todas las demás virtudes se derivan de ellas y están ordenadas en torno a ellas. Influencias religiosas. La influencia helenística provocó una crisis religiosa que llevó a los rabinos a reformar el judaísmo, creando instituciones como las escuelas para preservar las tradiciones y la Mishnah, asegurando la supervivencia del judaísmo a pesar de las presiones externas. Divisiones, también tuvo influencia en la parte social y esto generó conflictos porque las clases altas y el sacerdocio a menudo se inclinaban por el helenismo, mientras que las clases populares se aferraban a las costumbres tradicionales. De esta manera surge el conflicto por la asimilación forzada del helenismo, como las prohibiciones religiosas y la profanación del templo en el siglo segundo antes de Cristo, provocó un resentimiento, todo eso provocó un resentimiento que estalló en el levantamiento de los macabeos buscando preservar la autonomía religiosa y cultural judía. ¿Qué legado nos deja el helenismo? Resiliencia y adaptación. A pesar de la presión del judaísmo, a pesar de la presión, el judaísmo logró resistir y adaptarse manteniendo su identidad religiosa y cultural, asimilando aspectos del helenismo. En la literatura y en la religión, la influencia es visible en los escritos del judaísmo helenístico, los textos del Nuevo Testamento y la influencia en las tradiciones religiosas posteriores. En el año 146, en la batalla de Corinto, el imperio griego cayó, pero su cultura, el helenismo, sobrevivió y se adhirió al nuevo imperio que había llegado, el poderoso imperio romano. Las preocupaciones de los líderes religiosos judíos no cesaban, pues alrededor del pueblo judío florecían el helenismo y las religiones paganas, pero a pesar de siglos enteros de influencias externas, la mayoría no se asimilaron con culturas extranjeras hasta que el templo fue destruido. Es tan grande la influencia de la cultura griega antigua que sigue vigente a través de sus legados en la política, en la filosofía, en la ciencia y en el arte, que forman la base de la cultura occidental. Conceptos como la democracia, la búsqueda de la verdad y la ética en la filosofía, los principios de geometría y la medicina, la influencia del arte clásico en la estética y arquitectura demuestran su impacto duradero. Además, el legado deportivo de los Juegos Olímpicos, el hedonismo, que es el culto al cuerpo humano, y crearon gimnasios, que eso venía también de Grecia, que aún hoy tristemente afectan nuestra autoestima por tener como esas imágenes de perfección y todo este tipo de cosas que afectan tanto, ¿no? Las bases del teatro y la literatura que persisten en la actualidad también son con la influencia griega. Entonces, la rebelión de los macabeos en el año 137 de la dominación griega empieza a reinar Antíoco IV Epifanes. Por aquel tiempo aparecen en Israel renegados que son judíos que han abandonado voluntariamente su religión y creencias y en su mayoría son parte de la élite religiosa y social que tratan de convencer al pueblo diciéndoles que es bueno hacer pacto con las naciones que los rodean, porque separados les han venido muchas calamidades. A algunos les gustó esto y empezaron a seguir las costumbres paganas. Construyeron un gimnasio en Jerusalén, incluso se hicieron operaciones para ocultar la circuncisión, renegando así de la alianza sagrada. Se unieron a los paganos y se vendieron para practicar el mal. La asimilación llegó a estos extremos. Después de la victoria de Antíoco IV sobre Egipto, se pone en marcha con un poderoso ejército contra Israel y se apodera de Jerusalén. Entró en arrogancia en el santuario y se apoderó de todos los muebles y cosas sagradas del templo, todos los utensilios sagrados del templo. Y se los llevó a su país, lo que trajo gran tristeza y lamentaciones, y el pueblo se vio cubierto de deshonra.
2 años más tarde, Antíoco envía a las ciudades de Judea al funcionario encargado de cobrar los impuestos, el cual llega a Jerusalén con un ejército poderoso, diciendo que venía en son de paz. Y de repente se lanza sobre la ciudad, mata a muchos israelitas y después de saquearla, incendia casas y la muralla que la rodeaba. Se llevan cautivos mujeres, niños y ganado y ponen sobre ella, sobre la ciudad de Jerusalén, a paganos impíos y renegados. Jerusalén se convierte en residencia de extranjeros y los judíos se sienten como extraños y huyen por temor. El templo queda desierto. Las fiestas se volvieron días de tristeza. Los Shabbat causa de vergüenza y el honor de la ciudad se convierte en ignominia. El rey publica en todo su reino un decreto que ordenaba a todos a formar un solo pueblo, abandonando cada uno sus costumbres propias. Todas las naciones obedecieron al rey y aún muchos israelitas aceptaron la religión del rey, ofrecieron sacrificios a los ídolos y profanaron el sábado. En esos decretos los obligaban a seguir costumbres extrañas, prohibían ofrecer sacrificios y ofrendas, a profanar el sábado y las fiestas. Mandaban construir altares, templos y capillas para el culto idolátrico, así como sacrificar cerdos y otros animales impuros. No hacer la circuncisión a los niños, hacer toda clase de cosas impuras, olvidando la ley y los mandamientos, y el que no obedecía era condenado a muerte. El rey también envió inspectores para ver que el pueblo cumplía con todos estos decretos, lo que obligó a los verdaderos israelitas a esconderse en todo tipo de refugios. Como vemos, la intención de Antíoco era exterminar el judaísmo y a Israel de una manera definitiva. Llegó hasta a erigir una estatua del Zeus olímpico en el recinto sagrado y ofreció cerdos sobre el altar, lo que se menciona en Daniel 11:31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. El día 15 de Kislev del año 145, el rey cometió un tremendo sacrilegio. Se construyó un altar pagano encima del altar de los holocaustos y por todas partes se ofrecía incienso. Destrozaron y quemaron los libros de la ley. Si encontraban simpatizantes de la ley, los mataban. El día 25 de cada mes se ofrecían sacrificios en el altar pagano y sacrificaban a las mujeres que habían circuncidado a sus hijos con sus niños colgados al cuello, junto con los familiares que habían participado en la circuncisión. Hubo muchos que prefirieron morir antes que profanarse. Fue un tiempo de terribles calamidades para Israel. Es en ese tiempo que aparecen los macabeos, una familia judía que también son llamados los asmoneos, en cabeza de Matatías, que fue el primero de los macabeos. Era un sacerdote anciano, retirado en el pueblo de Modín, que había nacido en Jerusalén y junto con sus 5 hijos tuvo el valor de levantar la bandera de la rebelión al ver las injurias que se le hacían a Dios en Jerusalén, negándose a abandonar la ley y los mandamientos. De pronto se levanta un judío para hacer un sacrificio sobre el altar y Matatías, lleno de indignación, lo mata, y también al funcionario del rey que obligaba a los judíos a ofrecer los sacrificios, y destruyó el altar. Hace un llamado a todos los que tuvieran celo por la ley para que lo siguieran y huyeron a los montes de Judea. Se organizó en el país un movimiento de resistencia nacional, un ejército, y en diversos lugares se destruyeron altares paganos y se restableció el culto judaico. Circuncidaban incluso a la fuerza a los niños no circuncidados. Persiguieron a sus enemigos y todo lo que emprendieron les salió bien. Dios estaba con ellos. Cuando le llegó el tiempo de morir a Matatías, reúne a sus hijos y les confía el seguir la empresa de la guerra de liberación de su pueblo. Eso está todo en los libros de Macabeos 1 y 2.
pero lo que más me llamó la atención de lo que Matatías les dice a sus hijos cuando va a morir es, fíjense que en todo tiempo a los que confían en Dios no les faltan fuerzas. Sean valientes y apóyense en la ley, pues ella será su mayor gloria. Judas, llamado el Macabeo, tomó el mando y en sus manos prosperó la causa de la libertad. Se enfrentaron con ejércitos poderosos sin armaduras ni armas suficientes. Siempre clamaban a Dios para que los favoreciera y se acordara de la alianza que había hecho con sus antepasados e hiciera pedazos al ejército que tenían enfrente, para que las naciones supieran también que hay uno que libra y salva a Israel. Después de varias exitosas batallas, volvieron a Jerusalén para purificar y consagrar el templo. Escogió sacerdotes de conducta intachable, cumplidores de la ley, para que lo purificaran. Demolieron el altar profanado y construyeron un nuevo altar igual al anterior. Reconstruyeron el templo, hicieron nuevos utensilios sagrados y el mobiliario que había sido, pues se lo había llevado Antíoco. Y así, el día 25 del mes de Kislev, se restableció en Jerusalén el sacrificio diario. Durante 8 días celebraron la consagración del altar y ofrecieron con alegría holocaustos y sacrificios de reconciliación y acción de gracias. Judas, con sus hermanos y con el pueblo de Israel reunido, determinaron que la consagración del nuevo altar se debía celebrar cada año con gozo y alegría durante 8 días, a partir del día 25 del mes de Kislev. Así es como nace la fiesta de la dedicación, Hanukkah, que es una festividad que recuerda a los judíos que deben renovar su dedicación y mantener viva la llama de la religión, la cultura y la identidad judías para que se transmita a la siguiente generación. Solo siglos después de la derrota por parte de los macabeos, la historia de la vasija de aceite purificado que encontraron en el templo, una vasija de aceite sellada, que solamente era suficiente para un día y que milagrosamente alcanzó para 8 días, se ha asociado con la fiesta de Hanukkah. Esto apareció en el Talmud, y aunque no es una fiesta instituida por Dios a través de Moisés como parte de la ley, no quiere decir que sea ni antibíblico o desagradable a Dios. Es una celebración que recuerda la rededicación del templo al Señor, que es lo más importante, el milagro del aceite y la fidelidad de Dios a su pueblo y a sus promesas. Siguen muchas batallas que los macabeos bajo la dirección de Judas ganaban hasta que en una batalla muere Judas. Lo sucede su hermano Jonatán y por último, después de que muere Jonatán, su hermano Simón. Siguen siendo tiempos de batallas y enfrentamientos, de alianzas tanto con griegos como con romanos, lo que dio lugar al reconocimiento oficial de sumo sacerdote a los hijos de Matatías, siendo el primero Jonatán y poniendo de lado la línea del sacerdocio de Aarón. Las peleas entre hermanos de los descendientes de los hijos de Matatías, disputándose el poder, los llevó a recurrir al arbitraje de Pompeyo. Grecia es subyugada por Roma a partir del siglo II a.C. e inicialmente funcionó como un protectorado romano con sus ciudades pagando tributos a Roma. Los romanos adoptaron y adaptaron elementos de la cultura griega como el alfabeto, la arquitectura y el arte. Adaptaron dioses y cultos griegos al panteón romano. La conquista romana de Jerusalén fue un proceso en 2 etapas. Primero, en el 63 de la era común, cuando Pompeyo intervino en una disputa dinástica entre los 2 hermanos de los Asmoneos, solicitada precisamente por uno de ellos. Y así, Judea se convirtió en un estado cliente de Roma, aunque el país se mantendría bajo la administración de un rey cliente, en principio el que había recurrido al arbitraje de Pompeyo y después por Herodes el Grande, elegido por el Senado romano, donde había hecho las alianzas adecuadas para esto. La segunda etapa
es en el año 70 durante la primera revuelta judía, pues de la cual no voy a hablar porque no me corresponde hablar de esa parte de la conquista romana sobre Jerusalén. La intervención de Pompeyo puso fin al poder de la dinastía judía Asmonea. En el año 40 de la era común, Herodes recibió el título de rey de Judea y estuvo en ese cargo por 32 años. Herodes no era un verdadero judío, ni por parte de padre ni de madre, los cuales eran idumeos, que fue el nombre dado por los griegos y romanos a Edom y quedaba al sur de Judea. Al ser vencidos los idumeos por Juan Hircanio, descendiente de los macabeos, les fue impuesta la circuncisión y el judaísmo, por lo que formalmente quedaron asimilados y eran tenidos oficialmente por judíos. Y aunque fue criado como judío y se consideraba como tal, muchos judíos de su tiempo lo consideraban un usurpador por su origen no judío. Como sus antepasados habían sido convertidos, eh, eso producía mucha desconfianza entre el pueblo judío. Su poder se basaba en el favor de Roma, lo que también generaba desconfianza entre su propio pueblo. Gracias a este apoyo romano, reprimió enérgicamente las rebeliones, eliminando a sus opositores, incluso miembros de su propia familia. Demostró una gran habilidad política para adaptarse a las circunstancias, cambiando de bando según las necesidades para asegurar su posición y mantenerse en el trono. Cualquier parecido con con la realidad es pura coincidencia. Por lo menos aquí en Colombia pasa bastante. Se casó con Mariam de la dinastía Asmonea para fortalecer su legitimidad ante el pueblo judío. Su reinado estuvo marcado por el temor a conspiraciones, lo que lo llevó a ser cruel y paranoico, lo que encaja perfecto con el relato del Nuevo Testamento, de que por miedo a esto, lo de la matanza de los inocentes, de que por miedo a un nuevo rey, de que hubiera nacido un nuevo rey, porque eso era lo que decían, que había nacido el rey de los judíos, fue lo que le dijeron los magos que venían de Oriente. Ordenó la ejecución de todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores. Tenía pasión por las construcciones gigantescas y ostentosas. La principal hazaña arquitectónica de Herodes fue la reconstrucción del monte del templo y del segundo templo. Esta reconstrucción transformó el templo en una estructura impresionante y mucho más grande que el templo original, convirtiendo este complejo del monte del templo como uno de los santuarios más grandes del mundo antiguo. No solo estaba el templo, sino que tenía otros lugares de reunión, patios que antes no existían, incluso un espacio para tener un mercado. Este proyecto tenía como objetivo ganarse el favor del pueblo judío, pues que no lo tenía. Entonces, pensando en hacer esta reconstrucción, quiso ganarse el favor del pueblo judío. Bueno, también construyó Cesarea Marítima, una ciudad de gran tamaño con un puerto avanzado, teatro romano, un acueducto, un hipódromo y un templo en honor a Augusto. Masada, que era una fortaleza de difícil acceso en la cima de una montaña, construida como refugio, al igual que Herodión. Erigió un monumento sobre las tumbas de los antiguos reyes y contribuyó mucho a embellecer Jerusalén. Eh, Hizo también otras construcciones, pero digamos que estas fueron como las más importantes, las más sobresalientes, aunque hizo muchísimas cosas más realmente. Em, es, bueno, erigió un monumento sobre las tumbas de los antiguos reyes, esto ya lo había dicho. Bueno, haciendo este estudio, lo que más venía a mi mente es como siempre y en cualquier situación difícil o de infidelidad generalizada,
En el pueblo de Israel siempre había un remanente, ese grupo de personas que permanecía fiel a Dios. A lo largo de la Biblia este concepto describe a los que se pelean, se salvan, guardan los mandamientos y mantienen la fe, sirviendo como testimonio de lealtad y el poder y como es testimonio de lealtad y el poder de Dios. Tenemos muchos ejemplos bíblicos de este remanente y entre esos pues menciono unos pocos porque pues hay muchísimos. Noé y su familia, José, Caleb y Josué, los que regresaron del exilio, los macabeos, etcétera. Pero este remanente debe tener unas características que son la lealtad, o sea, permanecer fieles a Dios y sus mandamientos, incluso cuando la mayoría se desvía. Fe, poseer el testimonio de Yeshua, que en el contexto bíblico se identifica con el espíritu de la profecía. Resistencia, porque son preservados por Dios a través de guerras, persecuciones y otras pruebas. Misión, no solo son preservados, sino que tienen la misión de enseñar las buenas nuevas y servir a Dios y a los demás. Esperanza, su existencia representa la esperanza de la victoria final de Dios y su poder transformador. A lo largo de la Biblia se habla de este remanente que guarda los principios y permanece fiel a Dios en momentos de persecución. Y esto no será diferente en los últimos tiempos. ¿Estamos decididas a ser parte de ese remanente y marcar la diferencia? Esta decisión sale de un solo lugar, que es la intimidad con Dios. Allí surge la necesidad de mostrar el amor de Dios al mundo, lo que nos lleva a que nuestras convicciones sean cada día más fuertes, no dejándonos seducir por lo que el sistema actual quiere imponer. Para que esto suceda debemos conectarnos a Dios y a su palabra constantemente y permitir que nuestra mente sea renovada, porque actualmente hay muchas cosas que se han infiltrado en los ámbitos de nuestra vida que reconocíamos plenamente como malas, pero hoy las vemos como buenas. Esa es una enfermedad en estos tiempos que se ha vuelto muy común en medio de todos los círculos. Debemos recordar lo que dice Isaías 5, 20, 21 al respecto. Hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo malo bueno, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Porque al caer en estas trampas, sutilmente nos convertimos a un estilo de vida totalmente alejado de los principios de Dios. Modas, ideologías, costumbres, todo esto pasará, pero lo único que permanece es la palabra de Dios. Debemos ser astutas y radicales para no caer en estas mentiras. En donde sea que nos encontremos, debemos utilizar la poca o mucha influencia que tengamos para mostrar a Dios en nuestras vidas. A veces nos sentimos tan seguras y nos sentimos tan firmes. Leemos la Biblia como historias y juzgamos a nuestros hermanos israelitas. ¿Cómo hicieron eso? ¿Cómo eran de necios? Sin ver que son un fiel reflejo de los seres humanos, que todos tenemos el potencial de hacer lo mismo en diferentes situaciones de presión, de debilidad o de miedo, etcétera. Y que nuestra verdadera fortaleza no es nuestra, es depositada por Él cuando le obedecemos y caminamos de su mano. Hasta aquí mi intervención. Increíble, 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 Clemencia. Yo estoy aquí viendo todo como si fuera una película mientras tú ibas dando la enseñanza. Yo tenía aquí todo una película, de verdad. Y sobre todo ese final, esa reflexión, o sea, realmente estoy conmovida y estoy emocionada por tu enseñanza. Así que muchísimas gracias porque a mí me ministró muchísimo y sobre todo cuando dejaste esa pregunta, ¿estamos dedicadas a ser parte del remanente?
Estamos realmente dedicadas a ser parte de ese remanente. Y también muchas veces nosotros, como dice, porque yo fui una que cuando empecé a leer la Biblia yo decía, wow, pero esos israelitas, es Dios mío, pero qué cabecidura, ¿cómo pudieron hacer eso? ¿Cómo hacen aquello? Y realmente somos los mismos. Seguimos cayendo sobre los mismos errores, teniendo las mismas debilidades y seguimos teniendo un Dios que nos ama y siempre nos cubre con su misericordia. Y Así los es. israelitas son un fiel reflejo, como tú dices, o sea, te quedó tan perfecto eso, son un fiel reflejo de lo que es la humanidad y de lo que somos capaces de hacer, las debilidades que tenemos, donde caemos, donde nos levantamos, tenemos fortalezas y realmente esa es la humanidad. Desde los israelitas hasta el sol de hoy seguimos siendo lo mismo. Estos acontecimientos que trajiste no son solamente hechos históricos, sino que también tienen un profundo significado espiritual, un profundo significado espiritual que podemos aplicar para nuestras vidas y al tiempo de hoy. Con Alejandro Magno, cuando estabas hablando de Alejandro Magno y de su helenización, me sorprendió mucho que cuando dijiste la parte que los judíos, ellos veían a las costumbres griegas como exóticos, algo que les llamaba la atención. Y nosotros podemos ver cómo Alejandro Magno en su helenización lo que hizo fue traer todas esas costumbres griegas al pueblo judío y cómo ellos se fueron dejando maravillar y le gustó y todo eso, que terminaron, la mayoría de ellos terminaron adoptando todas esas costumbres griegas, como tú habías dicho, tanto en el idioma como en su filosofía, las costumbres, religiones, y podemos ver cómo eso afectó al pueblo judío, que ellos empezaron a adoptar todas esas costumbres griegas y a dejar las tradiciones a un lado. Eso fue un impacto un impacto cultural que tuvo la helenización en el pueblo judío y que sigue al sol de hoy, porque yo nunca he viajado a Israel, pero personas que han viajado han notado, lo primero que notan es cómo esas influencias griegas están en el pueblo de Israel. Cuando van y te están vendiendo que si la manita de Hamza, que si el ojo de que todo lo ve y no sé qué cosas más, todas esas son influencias griegas que están todavía al sol de hoy. Y como ya había dicho, como nos había dicho Clemencia, en la Biblia no se habla directamente de Alejandro Magno, pero más sin embargo, Daniel profetizó acerca de este personaje también en el capítulo 8 cuando está hablando de ese macho cabrío que representaba el rey de Grecia con el gran cuerno, que era el primer rey y todo eso. Sí, pues se refería a esta persona, este Alejandro Magno, y ya vimos los estragos que hizo con este pueblo judío, casi quererlo abarcar, eliminar todo lo que eran las costumbres judías para entrar lo que eran las costumbres griegas. Y así estuvo por mucho tiempo. ¿Qué aplicación yo le puedo dar de todo lo que tú trajiste, de todo lo que Clemencia nos trajo? Que la helenización representa como el mundo trata de moldear nuestras maneras de pensar y de vivir. Pero nosotros como creyentes, ahí es que nosotros debemos de mantenernos firmes en nuestra identidad espiritual y no hacer como los judíos
que perdieron su identidad para adoptar una identidad que no era de ellos, que era la identidad griega, las costumbres griegas. Y nosotros debemos como creyentes mantener nuestra identidad espiritual. ¿Y cuál es nuestra identidad? Nosotros somos Israel. Nosotros somos esas ovejas perdidas que el Mesías fue a buscar. Nosotros tenemos el Dios de Israel y ese que nos rige bajo sus mandamientos y nosotros obedecemos sus mandamientos, sus palabras, sus reglas, todo, sus estatutos, que es el Dios de Israel. Y esa es nuestra identidad espiritual. Cuando estabas en la parte de los macabeos, ahí sí que yo me fui en la película. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Ahí se puede decir que es eh, se puede decir que es la representación de decir a lo malo bueno y a lo bueno malo. Cuando ellos se apoderaron de Antíoco Epífanes, cuando se apoderó de todos esos objetos sagrados, eh, fue increíble que envía ese Dios falso, Zeus, lo pone dentro del templo. Y no solamente eso, sino que sacrifica cerdos. Eso sí que fue, debe haber sido algo bien impactante para el pueblo de Israel en ese tiempo. Ahí pudimos ver cómo el pueblo de Israel estaba en vergüenza, como tú habías mencionado, el pueblo de Israel estaba en vergüenza, se estaban escondiendo en refugio. Para mí esa historia de Macabeo fue una historia de horror. De horror al principio, porque ya luego viene esta familia de los macabeos y qué es lo que hacen, pelean por su fe, pelean por su creencia, pelean por el Dios de Israel y purifican y limpian todo lo que es el templo y vuelven a dedicárselo a nuestro Dios y de ahí es que viene entonces Hanukkah, que es la fiesta de la dedicación. Hanukkah significa dedicación y de ahí viene la fiesta de la dedicación, gracias a esta familia de los macabeos que se levantó dentro de un momento en que uno podía ver que no había esperanza y que estaban peleando por mantener lo que era establecido por Dios, mantenerlo firme como tendría que ser. Así que gracias a los macabeos que hicieron eso, también nosotros sabemos que Jesús celebró esta fiesta de Hanukkah. Entonces, podemos ver cómo el templo, ahora mismo, el templo es nuestro corazón. Y con esta historia de los macabeos, con la Hanukkah y la dedicación del templo, así como los macabeos limpiaron de contaminación el templo, así nosotros, que en nuestro templo es nuestro corazón, así mismo nosotros debemos limpiar nuestro templo de cualquier contaminación que exista y dedicársela completamente a Dios. Así que es muy bonito. Entonces, cuando hablaste de Herodes, Herodes el Grande, me da risa porque, como tú dices, él construyó el templo más grande, más hermoso, eh, imponente, hizo algo grandísimo. Él quiso ganarse el favor de los judíos haciendo esta gran construcción del templo hermoso, templo incluso donde Jesús sanó, enseñaba, este era el templo, pero sin embargo, como tú dijiste, un hombre cruel que mandó a eliminar al, a niños de menores de 2 años, porque había escuchado que el rey de los judíos había nacido. Un acto muy cruel. Pero aunque Herodes edificó cosas grandes y fue
un hombre tan cruel para el día de lo que yo puedo aplicar para el día de hoy, escuchando lo que tú trajiste? No basta con construir cosas para Dios si nuestro corazón no le pertenece realmente a Él. Podemos tener apariencia de fe, pero realmente no buscar a Dios con sinceridad. Y estaba en la iglesia la semana pasada y el pastor realmente trajo ese punto y él dijo, no es lo mismo ser que estar. Él dice, podemos estar en una iglesia, ir a una iglesia, podemos estar en un ministerio, sin embargo, no ser luz, no ser realmente una persona que le sirve a Dios. Y eso pues realmente fue algo que a mí me conmovió. Así que Dios lo que busca no es apariencia de fe, sino sinceridad, que realmente tú le sirvas a Él. Y los puntitos que tengo aquí que anoté, eh, pero ay, ¿dónde están mis puntitos? Nos enseña algo muy hermoso y es, aunque vivamos rodeados de influencias y presiones en este sistema de mundo, nada puede detener los planes de Dios. No importa lo que nosotros veamos alrededor, no importa cuántas eh, vengan de Grecia, vengan romanos que traten de llevar nuestra identidad o que el mundo esté tratando de decirle a lo malo bueno y a lo bueno malo, nosotros debemos de tener la fe, la confianza y estar firmes en nuestra identidad de que nosotros tenemos un Dios grande, bueno, que nos sirve en todo momento, nos ayuda en todo momento y ese es el Dios que nosotros le queremos seguir. Dios sigue buscando corazones fieles, que se mantengan firmes en la fe, que purifiquemos nuestro templo interior y que esperen su voluntad en todo momento. Nosotros queremos hacer la voluntad del Padre en todo momento. Qué hermoso la parte cuando estabas hablando de ese remanente. Así que vuelvo y hago la pregunta que dejó Clemencia al aire. ¿Estamos decididas a ser parte de ese remanente? Muy hermoso, Clemencia. Así que tengo aquí mis puntitos que después los organizo mejor y los voy a enviar por el chat porque así yo me gano los puntos de la asignación. Había, Muy había algo que yo quería agregar y es que hermoso. si el pueblo judío que de nacimiento, de generación tras generación, tenían, digamos, como los mandamientos y la imagen de Dios de una manera tan impresionante, terminaron dejándose seducir por nuevas culturas. A nosotros nos pasa al contrario, nosotros empezamos porque la cultura griega es la base de Occidente. O sea, nosotros nos criamos en eso, en esa manera de pensar, viendo eso todo el tiempo. Entonces, por eso es que debemos estar tan alertas y tan pendientes, porque ya, digamos que nosotros tenemos ya en nosotros como esa estructura que traemos pues desde el comienzo, con la que tenemos que luchar, porque ahora entendemos, porque ahora el Padre nos ha permitido saber de sus mandamientos y todas estas cosas. Pero por eso es que nos toca ser tan cuidadosas y estar tan atentas, porque para nosotros hay tantas cosas de la cultura griega que son absolutamente normales, son nuestra vida diaria, es en lo que nos criamos, en lo que vivimos, pero aprendimos a vivir ahí. Entonces, la importancia de estar siempre tan alertas a todo esto, porque eso hace parte de nosotros, ¿no? De siempre. Eso era Sí, lo que quería agregar.
Gracias. Y no solamente la cultura eh, griega. Nosotros tenemos una influencia romana increíble, Pero es que increíble. fíjate Roma se dejó influenciar por la cultura helénica. O sea, adoptaron también todas las cosas que traían los griegos, entonces, y todo eso lo fuimos recibiendo. Es que como que el origen y la base es la misma, la cultura griega. O sea que estamos griegos y romanos. Aquí lo que tiene la mezcla, pero la mayor sí viene siendo de la cultura griega. Así que como tú dices, nosotros tenemos que estar siempre bien pendientes a qué es lo que realmente viene del Padre, cuáles son sus instrucciones y que dentro de lo que nosotros estemos haciendo no esté como que contaminado con alguna influencia que provenga de influencia griega, porque realmente lo vemos tan normal, lo vemos tan normal porque por mucho tiempo, esa influencia estuvo metida dentro de la religión, que en aquel tiempo no podíamos identificarlo completamente, al igual que en los tiempos de hoy. Israel todavía sigue teniendo esa mezcla griega de la helenización con el judaísmo y todavía se sigue batallando con eso por allá. Y Así nosotros, es. gracias al Padre, nosotros podemos pudimos poco a poco ir identificando y estar, como tú dices, bien alerta a lo que nosotros estudiamos, a las personas que nosotros seguimos, que no se salgan dentro de lo que es la palabra del Padre y que no vayan a de pronto tener como que ahí algo disfrazadito Así de es. influencia. Ujú. Me encantó, me fascinó muchísimo. Estoy yo aquí, eh, súper, súper, me encantó. Así que yo creo que ahora podemos pasar después de esa tremenda enseñanza que ha sido 1000 sobre 100. Vamos a hacer una oración. Vamos a orar por Jamaica, que saben que está bajo el huracán. ¿Cuál fue el huracán? María, ¿qué se llama? Melissa, Eh, Melissa, Melissa, Mel- el huracán Melissa, así que vamos a orar eh, por Jamaica. Padre Dios Todopoderoso, Dios de Abraham, de Jacob y de Isaac. Primeramente te queremos dar las gracias, Padre, porque tú eres un Dios grande, porque tú eres un Dios misericordioso, Padre, porque tú nos permites cada día poder venir y presentarnos delante de ti, Padre, en oración, ya sea para agradecerte, Padre, ya sea para pedirte porque nuestro corazón está en tristeza, ya sea para pedirte auxilio, Padre, ya sea para pedirte dirección, mi querido Rey. Tú siempre estás ahí con nosotros, Padre, porque tú eres Dios grande, tú eres el único Dios. ¿Quién más grande que tú? No existe nadie más grande que tú. No existe nada después de ti ni antes de ti, Padre. Tú eres el principio, el fin, tú lo eres todo, Padre. Te alabamos, te adoramos, exaltamos tu nombre, Padre, Dios Todopoderoso. Te amamos, mi querido Rey. Perdona nuestros pecados, Padre, perdona nuestras ofensas si en nuestro corazón ha habido algún pensamiento, Padre, que no ha sido de tu agrado, mi Rey. Perdónanos, Padre, y ayúdanos a dirigir nuestro corazón de una manera correcta y agradable delante de ti, Padre. Gracias porque tus misericordias se renuevan cada mañana, Padre. Gracias porque tú tienes amor por nosotros, cuidados por nosotros, Padre. Gracias porque tu palabra es verdadera, Padre. Gracias porque nosotros creemos en cada palabra que tú has dicho por tu boca, Padre. Gracias, mi Rey. Tú eres un Dios bueno.
Te exaltamos hoy siempre. Tú eres santo, 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 Padre. Tú eres Dios grande, poderoso. Para ti no hay nada imposible. Tú eres el Dios que eres, el que eras, el que serás. Tú eres Dios siempre, el único Dios verdadero, Padre. Después de ti no existe nadie. Padre, en esta noche queremos reunirnos para pedir por Jamaica, mi querido Rey. Tú sabes por la situación que ellos están pasando con este huracán, Padre, categoría 5 que ha sido muy fuerte para ellos, mi querido Rey, y ha dejado bastantes daños en Jamaica, Padre. Nosotros te pedimos misericordia, Padre, por este país, mi Rey. Te pedimos, Padre, que tú ayudes a cada una de estas personas a poder pasar en esta situación, Padre. Consuélalos, mi querido Rey. Dale, provéeles, Padre, lo que ellos necesiten en medio de esta situación tan difícil, mi querido Rey. Míralos, Padre. Protégeles, dale la fuerza, dale el consuelo para poder seguir adelante, Padre, que ellos puedan salir de esta situación, Padre, que ellos puedan levantar su mirada delante de ti, mi querido Rey, y buscarte y clamarte. Y que tú les respondas, Padre, con amor, porque nosotros sabemos quién tú eres y tú eres un Dios grande, tú eres un Dios poderoso, tú eres un Dios que no hay imposibles para ti, tú eres un Dios que amas tu creación, Padre. Asimismo como tú tienes cuidado de los pájaros, Padre, y asimismo como vistes las flores, Padre, más cuidado vas a tener de tu creación, Padre, de nosotros, de tus hijos, los que te amamos, mi querido Rey. Asimismo, como tú nos has dado la oportunidad a cada una de nosotras de conocerte, Padre, asimismo nosotros te pedimos que quien no te conozca, Padre, revélate a ellos y que puedan servirte. Yo te pido que tengan una experiencia sobrenatural contigo, Padre, para que conozcan quién tú eres, mi querido Rey. Ayuda a estos hermanos que están en una situación tan difícil, Padre, con tanta destrucción, inundaciones, Padre. Ese huracán ha sido muy fuerte, mi querido Rey. Te rogamos por ellos, mi querido Padre. Así también te rogamos, mi querido Rey, por personas que están pasando en estos momentos situaciones de salud, Padre. Pero no solamente situaciones físicas, Padre, de salud física, sino de salud mental, emocional, Padre. Hay personas que en estos momentos están pasando por una ansiedad tan grande, mi querido Rey, y que hay veces que se sienten en situaciones que no saben qué hacer con su vida, Padre, se sienten confundidos, se sienten confundidas, Padre. Yo te ruego, Padre, que tú te presentes y les des alivio en su corazón, que les des alivio en su mente. Y si hay una situación que no han podido resolver, mi querido Rey, que seas tú revelándole la salida, Padre, que seas tú dándole fuerzas, mi querido Rey, que seas tú extendiéndole la mano para que le des fortaleza y que puedan vencer su situación, Padre, porque tú dices que nosotros en este mundo pasaremos aflicción, Padre. No estamos exentos de pasar aflicción, Padre, pero te tenemos a ti para saber que en medio de cualquier tempestad tú estás con nosotros, mi querido Rey. Danos fuerza, Padre, no solamente física, sino mental, Dios Todopoderoso. Ayuda a cada persona que siente en su corazón algún tipo de confusión, algún tipo de ansiedad, algún tipo de deseo que no puede seguir más, Padre. Dale tú la fuerza. Dale tú la fuerza para poder seguir. Dale tú la salida. Dale tú la luz en su mente para que pueda encontrar la salida, la solución, que pueda alejar la confusión, que pueda tener el retargo en su mente, Padre. Dios Todopoderoso, también te pedimos por personas que si ahora están pasando por alguna situación de salud, dolencia física, Padre, así tú también pongas su mano en ellos, Padre, y que ellos puedan sentir alivio, Padre. Que seas tú ayudando a sanar, Padre, porque tú eres un Dios
que no hay nada imposible para ti, Padre. Tú eres el Dios Rafa, tú eres el Dios que cuida, que curas, tú eres el Dios que hiciste milagros, eres el Dios que hace milagros y es el Dios que siempre hará milagros, Padre, porque tú no tienes principio ni final, Dios Todopoderoso. Te clamamos en esta noche por ayuda para toda aquella persona que esté necesitada, Padre, que esté necesitada ya sea de salud, que esté necesitada ya sea de fuerza, Padre, que esté necesitada ya sea de dirección, Padre, que seas tú su ancla, que seas tú dándole dirección, Padre, que seas tú dándole que camine en tu voluntad, mi querido Rey. Ayúdanos a todas y cada una de nosotras, las personas que estamos presentes, a caminar en tu voluntad, Padre. Ayúdanos a cada una de nosotras a identificar, Padre, si hay algo dentro de nosotros que todavía nosotros debemos eliminar, que a ti no te agrada, Padre, revélanos. Ese es eso que a ti no te agrada para que nosotros podamos identificarlo, Padre, y poder corregirlo para ti, mi querido Rey. Danos la sabiduría, danos el discernimiento, Padre, danos el temor hacia ti, porque dice que el principio de sabiduría, Padre, es temerte a ti, mi querido Rey. Tú eres un Dios grande, tú eres un Dios justo, pero eres un Dios amoroso, Padre. Eres un Dios que nos has amado desde el principio, que siempre has querido morar con nosotros, Padre, que siempre has querido nuestro bien, porque siempre tienes pensamientos de bien y no de calamidad hacia nosotros, Padre. Tú eres el Dios que nos provee, tú eres el Dios que nos sustenta, tú eres el Dios que nos cubre, tú eres el Dios que nos salvas, Padre, tú eres el Dios que nos cubre en tus alas, mi querido Rey, y que siempre, siempre, siempre nos vas a dar la victoria, Padre, porque tú estás delante de nosotros. Danos el poder resistir, Padre. Danos las fuerzas para nosotros poder resistir, para poder presentarnos delante de ti después de la prueba aprobado, mi querido Rey. Que si estamos pasando por algún momento de dificultad, nosotros podamos identificar, es una prueba, Padre. Es una prueba, mi querido Rey. Dame las fuerzas para poder pasarlas aprobadas, Padre. Padre, ayúdanos. Tú eres un Dios bueno. Tú eres un Dios grande. Nosotros creemos en cada una de tus promesas, Padre. Cada una de tus promesas son real. Cada una de tus promesas las creemos, las aceptamos y vivimos en fe pensando en que todo se va a cumplir porque tú eres un Dios que no dice mentira. Tú eres un Dios verdadero. En ti solo hay verdad. En ti solo hay luz, mi querido Rey. Gracias por este día que tú nos has dado, Padre. Gracias, mi Rey, la oportunidad que tú nos has dado de poder escuchar tu palabra en el día de hoy. Te quiero pedir bendiciones por Clemencia, que ha traído una palabra hermosa, Padre, que ha traído una historia que nos ha puesto a pensar, Padre, que tú eres un Dios todopoderoso, mi Rey, y que tus fuerzas siempre estarán con nosotros, Padre, que tú siempre nos van a guiar y que no importa lo que nosotros veamos a nuestro alrededor, el caos que nosotros podamos ver a nuestro alrededor, nosotros sabemos a quién le pertenecemos, nosotros sabemos cuál es nuestra identidad, Padre, y nuestra identidad está en ti a través de nuestro Mesías, Yeshua HaMashiach, a través de Jesucristo, Padre. Nosotros nos podemos presentar delante de ti como hijos, como Israel, Padre. Ayúdanos siempre a identificar lo que nosotros tengamos que identificar para poder seguir dentro de tu palabra, Padre. Que si vienen eh, enseñanzas disfrazadas de buena siendo mala, Padre, que nosotros podamos identificar y discernir, Padre, lo que es correcto, lo que no es correcto, lo que proviene de ti, lo que proviene de voces extrañas, Padre.
Protégenos y danos el discernimiento. Ayúdanos a poder escuchar tu voz en medio del ruido. Ayúdanos a poder identificar voces que no provienen de ti, Padre, y rechazarlas y dejarlas fuera de nuestras vidas, Padre. Nosotros confiamos plenamente en el amor que tú tienes para todos con nosotros. Nosotros confiamos en tu palabra. Nosotros confiamos en ti. Aumentanos la fe cada día, Padre. Aumentanos la fe cada día y que nosotros podamos tener una fe obediente, Padre, hacia ti. Una fe con acción obediente, Padre, y con acción de gracia. Gracias, mi Rey, por esta noche, por permitirnos reunirnos. Gracias te doy por cada una de las hermanas y te pido que las bendigas a cada una de nosotras, Padre. A cada una de nosotros bendícenos. Danos paz en nuestro corazón y que tengamos una noche linda, Padre. Gracias. En el nombre de tu Hijo, Yeshua HaMashiach, hemos orado. Amén y amén y amén. Bueno, mis queridas hermanitas, ahora para finalizar, quiero recordarles que el próximo martes a las 12 del mediodía, hora de Puerto Rico, nos reunimos para oración en íntima, un regalo del Rey. Esas reuniones no se graban, pues porque se quieren mantener así, de esa misma manera, íntima. Así que los invitamos a todas las que tengan oportunidades, martes a las 12 p.m. hora de Puerto Rico, reunirse para tener un tiempo de oración con el Padre. Y luego, martes a las 8 de la noche, estamos aquí nuevamente en nuestra reunión semanal para las enseñanzas en A Una Voz Dama. 8 de la noche, hora de Puerto Rico. Y recuerden también que esta grabación, este video, lo pueden ver grabado en Facebook y nos encuentran en Facebook como A Una Voz Dama y también en YouTube, en Facebook como A Una Voz y en YouTube como A Una Voz Dama. Así que esto ha sido todo por la noche de hoy. Nos vemos y como siempre le mandamos un beso y un abrazo apretado. Bye. Hello.